Ya, listo. Bueno, hola. Nosotros somos el grupo 5 y oficialmente este es nuestro último video de seminario de grado. ¡Woo! Yo soy Santiago Vargas Yo soy Darlene Vargas. Yo soy Laura Salomón. y bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre todo el tema de las dinámicas de la clase, cómo nos pareció, qué pensamos, qué nos gustó y así. Y bueno, yo quiero empezar por decir que siento que esta es una clase con un formato con dinámicas que yo nunca había vivido antes. Me parece que es muy diferente a lo que uno ve usualmente. Todo es muy distinto porque siento que, por ejemplo, el profesor no llega a la clase como con un tema en específico diciendo, hoy vamos a ver esto, sino que todo surge a partir de una conversación en la que todos participamos, en la que todos tenemos algo por decir y muchas veces la clase no se va por el tema por el que inicialmente empezó, sino que se empieza a ir por otros lados y no importa, sino que todo surge de alguna manera y todo se conecta de alguna forma. Y a veces es súper loco y súper volado porque uno no entiende cómo pasa de hablar de, no sé, un dibujo que está haciendo Fabio en el tablero a una canción en medio de la nada. O sea, la clase puede cambiar totalmente en cuestión de un segundo y es muy divertido porque igual todo el mundo está participando. Sí, yo siento que eso es algo que nos permite como, o sea, que nos ayuda a estar atentos y pues siento que en general nos invita siempre como a cuestionarnos mucho la forma en la que vemos el mundo, porque no es una clase como teórica donde tú vas a aprender algo específico, sino que es ver y compartir diferentes posturas, entender que quizá la forma en la que yo veo, habito el mundo, habito los espacios es totalmente diferente a la que la persona de al lado o como la persona de al lado lo hace. Entonces siento que fue una clase, uno, muy dinámica y dos, que nos invita como a cuestionarnos demasiado muchas cosas. Bueno, con respecto a eso que acabas de decir, hay algo más que pienso y es que a mí en esta clase en particular me gustó muchísimo el hecho de que trabajáramos en grupos, como en tríos y así, más porque, bueno, en mi caso con ustedes dos, yo a las dos las conozco desde hace mucho tiempo, pero nunca habíamos como realmente trabajado en nada juntos, o al menos, por ejemplo, con Darlene no desde primer semestre y con Laura nunca. Entonces me pareció muy chévere porque fue como entrar a conversar y debatir un montón de temas que nunca me imaginé conversar con ustedes y como que es muy interesante porque charlándolo uno se da cuenta que sobre un mismo tema, sobre una misma cosa, incluso sobre un mismo concepto como lo puede ser el hogar, es tan diferente para todo el mundo. Entonces, para Sí. todo el mundo cambia, todos tienen posturas distintas, ideas distintas, percepciones distintas. Eso me gustó muchísimo. Sí, yo también quiero decir que la metodología de Fabio me gustó mucho, porque no es una clase que uno dice como, qué pereza ir a sentarse, escuchar a alguien hablar, pasar diapositivas y es muy dinámica, es como una charla con el profesor y entonces van surgiendo temas diferentes y él no tiene como estructurado todo lo que va a decir, sino que tiene un tema principal y a partir de eso pues vamos sacando varias conclusiones. Y me parece que también todo es como muy amplio y muy subjetivo en cada quien. O sea, digamos, vemos los videos y cada quien da su punto de vista, cómo ha sido su experiencia en tal cosa, en tal otra. Entonces, yo ahora que estoy terminando el curso, pues viendo como todas las películas y toda la información y los libros que hemos tenido, como que en verdad sí he sacado como varias cosas importantes y conclusiones importantes tanto como para el proyecto, como para la arquitectura, como también para pues mi vida. Sí, Totalmente. respecto al material de la clase, o sea, a mí me gusta mucho que fuera variado, o sea, tipo audiovisual, entonces veíamos películas, pero de vez en cuando también eran lecturas, porque a veces cuando son solo lecturas en una clase, pues se vuelve un poco tedioso para las personas que quizá no les gusta tanto leer o viceversa, entonces siento que esa variedad también como que enriquece mucho el aprendizaje. Y, y quizá, digamos, pues para futuras ocasiones, hubiera sido chévere de pronto una salida de campo a algún lugar, a visitar un lugar, no sé, que el profesor nos hubiera querido mostrar y de pronto tener como, o sea, como esa otra alternativa de material o de insumo para la clase, hubiera podido ser chévere. Pues sé que por el tiempo es difícil porque son solo 2 horas, pero pues sí me hubiera parecido muy chévere.
Sí, yo también pienso que una salida hubiera sido muy interesante. Y, y sí, como de, en cuanto al tema principal de del curso, como complementarlo con una salida y pues también como todo el salón hubiera sido chévere. No sé si me escuchan o si se me fue el internet. Sí, Ya, ¿Sí me ya te escuchan? escuchamos. me traba un Sí. poquito, pero sí. Ya. Yo iba a decir que a mí también me pareció muy chévere como todo el hecho de que trabajáramos con películas, el material audiovisual me pareció muy importante porque es, o sea, es algo estratégico. Yo siento que siendo realistas, mucha gente muchas veces no directamente no le gusta o simplemente no le va a sacar el tiempo a hacer lecturas por lo mismo de que no les gusta o porque quieren priorizar otras cosas o porque sencillamente les da pereza. Y siento que la herramienta de tener películas hace que para todo el mundo sea como mucho más intrigante y más interesante, o por lo menos para mí, que me las vi, yo creo que casi todas en un 100%, y es muy loco como de algo que uno puede ver como tan normal, como una película romántica, pueden salir tantas cosas, o sea, es que uno puede realmente pensar muchas cosas de algo que superficialmente puede parecer muy sencillo. Sí, yo siento que Em, a la lo clase otro, como aprendizaje es, o sea, en verdad verle como el trasfondo a las cosas, porque lo que dices es verdad, o sea, uno se ha visto 100.000 películas diferentes y se queda como con lo básico. Entonces, hacer una reflexión y una charla en torno a el verdadero significado de la película o los mensajes que hay detrás de la película, pues es súper valioso. sí, totalmente. O sea, también es, bueno, eso es algo que hablamos mucho en la clase y es que nosotros, al menos esta generación, vive mucho en una sociedad demasiado rápida, Ujú. demasiado inmediata, donde todo está al alcance de un clic, todo ocurre en un segundo y se nos olvida parar a apreciar el mundo por un instante, a sentir el viento en la cara, ver el sol, ver las nubes cuando va a llover, lo que sea. Y siento que esta clase es una oportunidad muy grande precisamente para eso, como para detenerte un momento en tu cotidianidad que es tan rápida que estás pensando en que tienes que entregar un proyecto, una tesis o lo que sea, parar y cuestionarte qué es el camino a casa, qué es el hogar, qué es realmente una chimenea, si una chimenea ha perdido el camino, qué significa eso para otra persona. Y eso me parece muy chévere porque no solamente nos hace parar en la vida y disfrutarla un poquito más, sino que nos hace cuestionarnos un poquito más todo. Y yo pienso que cuestionarnos nos hace entender más o tal vez menos, no sé, pero pues igual uno como que piensa un poquito las cosas y no solamente las da por sentadas, sino que uno empieza a detallar más, creo. Sí, total. Y Yo soy otra una cosa que yo persona iba a a decir, veces muy literal ujú, y siento que clases como esta, pues lo sacan un poco a uno de su zona de confort, pero lo que les decía, le hace como pensar y ver más allá y entender que así, digamos, estemos en una sociedad de inmediatez, pues también hay que vivir las cosas como pausadas. ajá. ¿Verdad? Otra cosa que yo quería decir que quiero rescatar como mucho de la dinámica de la clase es el hecho de que siento que el profesor sabe muy bien cómo hacer que los estudiantes estén atentos a lo que él está hablando, porque Ujú. entonces no es como un voy a pasar la lista para que vengan, no pueden sacar los computadores, que lo dijo al principio, pero no es algo que se repitió constantemente durante el semestre, sino que es muy de todo es tan participativo que la gente todo el tiempo porque en cualquier momento se volvió le pregunté a Tina y a Luciana que qué estaban haciendo y si no sabían pues quedaban piezas delante de todo el salón. Entonces uno está todo el tiempo pendiente, es una conversación constante con él, puede uno contradecirlo y no tiene que ser algo necesariamente malo porque él siempre se va a reír y siempre va a estar dispuesto a escuchar la posición de uno, así él después diga, no, es lo que yo digo y punto, pero es un chiste. Entonces es muy chévere porque, pues, no sé, o sea, la dinámica de la clase de verdad es como muy interactiva, uno está pendiente todo el tiempo y a pesar de que son 2 horas de hablar y hablar, uno no se aburre, como que uno está hablando todo el tiempo también con él Y yo y siento ya. que uno aprende mucho más fácil así que con algo impuesto. Si uno le ponen a hacer las cosas por hacerlas, uno pues no las retiene. En cambio, así uno se queda como más con la información.
Y también en cuanto como a los videos del principio, pues yo noté como que los del principio eran un poco más como amplios hablando de la sociedad de hoy en día, no sé qué. Después como el camino a casa, el hogar, la chimenea, o sea, todos se iba como desde lo macro hasta lo micro. Y eso también me parece chévere. Eso es cierto. Sí, Sí, es bueno, cierto, no lo había pensado yo, y yo- me hizo recordar algo que quería decir ahorita que, dale, dilo. espérense, no sé si me están escuchando. Y si te estamos No, iba a escuchando. decir que me parece muy chévere que también la clase hace que inconsciente, ay no, se me está yendo el internet. Ya, que iba a No, decir que pero la ahí te clase estamos inconscientemente escuchando bien. hace que retrocedamos en el tiempo y volvamos. Ok. Volvamos como a pensar en lo primero que vimos en la carrera de todo el tema de los ritos, de cómo habitar los espacios, de las dinámicas que tiene cada persona en un espacio y así. Sí, eso era un poco lo que yo iba a decir. O sea, que siento que ver esta clase en este punto de la carrera es muy enriquecedor porque en verdad nos hace como, o sea, como echar hacia atrás un vistazo y entender muchas materias que quizá al principio no entendíamos. O sea, digamos, principios, cuando nos ponían a jugar con todo esto que yo decía, literal es un juego y lo veía así, pero pues obviamente hoy lo veo desde otra perspectiva, entiendo la razón de ser de muchas cosas. Entonces siento que sí, sí es algo como que nos invita a cuestionarnos y a pensar en, digamos, la razón por la cual vimos muchas clases que vimos, hicimos muchas actividades como puntuales. Entonces siento que verla en este punto de la carrera, pues fue súper chévere y ya. ¿Les parece si Y cerramos ya, en como conclusión, como con muchas una gracias por la conclusión, clase. como para cada uno, qué significaba el hogar al iniciar y qué significa ahora, o si cambió su percepción de hogar, no Yo, sé, hacer una reflexión en Bueno, torno a yo puedo algún decir tema. que sí, 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 lo del hogar me parece interesante. Yo puedo decir que, por ejemplo, yo no me hubiese imaginado que para todo el mundo la percepción de lo que es hogar cambia tanto y cómo las dinámicas de cada persona o cada familia pueden influir tanto sobre lo que se concibe o se percibe como hogar. Sí, a mí me asombró mucho como, o sea, empezar a entender que el hogar no necesariamente connota un espacio físico, ¿sí? O que si bien puede llegar a ser un espacio físico, que en la mayoría de casos lo es, y alguna vez en algún video lo hablamos, o sea, como quizá este espacio es mi hogar, pero si no está esta persona o este objeto o esta cosa en particular, ya no lo siento tan hogar. Entonces, o sea, me parece interesante eso, como que más allá de ser un simple, digamos, espacio físico, son muchas cosas que lo configuran, personas, objetos, vivencias, memorias que uno tenga en ese espacio. Entonces siento que sí, o sea, creo que desde el principio de la clase tuve súper claro que, pues que digamos, la definición de hogar o lo que para cada uno significa eso, pues es muy diferente, pero sí, sí cambió esa percepción de que no simplemente o siempre es un espacio. ujú. Para mí también fue como, sí, sabía que tenía muchos hogares, pero no me había hecho la pregunta de, ok, ¿qué significa cada hogar para mí? Entonces, a partir de esa pregunta, pues como que pude darme cuenta de lo que significa hogar, en verdad. Súper, Listo. ¿Listo? ¿Algo más? listo. ¿Alguna oportunidad de mejora Em, aparte de la No, salida? ¿Todo bien? la verdad, a mí me parece que todo estuvo muy bien. No había pensado en lo de la salida, que me parece una muy buena idea como para futuras secciones. Sería muy chévere escuchar a Fabio en un entorno distinto al salón. Sí, total. Pero pues sí, en general la clase me gustó mucho. todo súper, la verdad. Bueno, Bueno. terminemos entonces.